¿Cómo detectar el bullying en los centros escolares? Con muchas y diversas formas de presentarse, el bullying puede ser un fenómeno complicado de detectar ya que los acosadores buscan ocultarlo. Pero siempre hay señales de alarma a las que debemos atender. Los centros escolares deberían ser espacios seguros para la educación y socialización de los jóvenes. Durante la infancia y la adolescencia, pasamos mucho tiempo en estos escolares, es el lugar donde, además de prepararnos para nuestro futuro laboral, también aprendemos a socializar y relacionarnos con otras personas. Sin embargo, los espacios académicos no están exentos de problemas. El llamado bullying o acoso escolar es algo cada vez más común en las escuelas y que interfiere con la tranquilidad y salud mental de las personas afectadas por él. Por ello, es importante que tanto desde los centros como por parte de familiares, se preste atención a las señales que indican que niños y niñas puedan estar sufriendo de acoso escolar. Puede ser normal tener una pelea o discusión entre compañeros, pero cuando se dan agresiones psicológicas o físicas de manera constante y estable en el tiempo, hablamos de bullying o acoso escolar. El bullying o acoso escolar se ha definido como la intimidación o abuso físico, psicológico o sexual contra una persona escolarizada durante la infancia o adolescencia, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Se han distinguido 4 tipos de bullying. 1. Verbal. Es el tipo de acoso que puede comenzar como por actitudes tan simples como dar apodos, ignorar a la persona acosada o ponerla en situaciones ridículas. Básicamente, el acoso mediante el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, pero sin llegar a las manos o la violencia física. 2. Físico. En este caso, la víctima sí que recibe golpes, patadas, empujones o cualquier tipo de violencia física que le pueda causar dolor. 3. Encubierto. Este se considera el tipo de bullying más complicado de identificar. En él, el acoso no es tan perceptible porque se da mediante el esparcimiento de rumores, bromas pesadas o mentiras. 4. Ciberbullying. Se diferencia el bullying del ciberbullying cuando se habla del acoso llevado a los medios digitales, ya sea mediante redes sociales, videojuegos online u otras variantes. Esto incluye situaciones de chantaje o insultos, y es más complicado de detectar en el entorno escolar porque se da fuera de él. Señales claras que te ayudarán a detectar el bullying. Como parte del ciclo del bullying, es muy fácil que entre compañeros se oculte, ya sea por miedo a sufrir acoso también o como muestra de apoyo a las personas que ejercen el bullying. Sin embargo, sí que hay señales para identificar si una persona puede estar experimentando situaciones de acoso escolar en su centro educativo. 1. Evita ir a clase. Es importante saber diferenciar este rechazo de ir a clase de la pereza que podamos experimentar todos a la hora de volver a clase, un domingo por la tarde por ejemplo. En estos casos se trata de un rechazo con continuidad en el tiempo, unido a cambios conductuales. Por ejemplo, que diga cosas como, odio ir a clase, todos mis compañeros son tontos, odio todo lo que hacemos en clase, debe hacernos pensar si puede estar habiendo un problema de acoso escolar. 2. No sale de casa fuera del horario escolar. Esto tiene que ver con el punto anterior en la medida en la que busca no abandonar su espacio de confort a toda costa. Sin embargo, en este punto hacemos referencia también al hecho de no buscar verse con nadie del colegio fuera del horario escolar, o no haya desarrollado ninguna relación que comente como relevante. Es importante diferenciarlo de problemas de timidez o dificultad de relacionarse, pero es importante tenerlo en cuenta si aparece junto a otros indicadores. 3. Pérdida o ruptura de objetos. Es muy frecuente que los abusadores hagan uso del acoso físico no contra la persona acosada, sino contra sus objetos o pertenencias. Si al preguntar por esos objetos le siguen excusas y mucho nerviosismo, debería hacernos pensar si hay acoso detrás de esto. 4. Descenso en el rendimiento académico. Al bullying le suele seguir un descenso en las notas o rendimiento académico de la persona que lo sufre. Es complicado querer mantener un buen desempeño cuando las condiciones sociales que acompañan a la educación son tan destructivas. Si además este descenso de rendimiento va acompañado de un estado de ánimo disminuido o una constante irritabilidad, cabe tenerlo en cuenta con más medida. 5. Desarrollo de enfermedades o disrupción en el bienestar psicológico. El bullying puede llevar al desarrollo de dolencias emocionales o expresiones conductuales del estrés y ansiedad que experimenta esta persona al estar en clase. Esto puede referirse a pesadillas, a un nerviosismo constante,
Trastornos de la ingesta o de la conducta alimentaria. La ansiedad se expresa de muchas formas diferentes y todas ellas son igualmente relevantes para identificar si esta persona puede estar sufriendo acoso escolar. 6. Falta de amistades. Como se ha comentado previamente, una persona que sufre acoso escolar suele quedar apartada del resto de sus compañeros /diagonal hacia que los abusadores buscan el aislamiento de estas personas. Desde los espacios académicos, los equipos docentes deben prestar atención a las compañías de sus estudiantes y evaluar si una soledad continuada puede indicar que se está experimentando acoso escolar. Quizá te interese, acoso escolar o bullying, ¿qué es y qué hacer ante un caso así? Lo más importante, prestar atención a las señales de acoso escolar. Como hemos visto, lo más importante para detectar el acoso escolar es prestar atención, sobre todo a las cosas aparentemente pequeñas o sencillas. Todo puede ser relevante o representar signos de abuso escolar. Por ello es importante mantener los ojos abiertos y buscar significado a las actitudes de la persona que se sospeche que está experimentando bullying. Si reconoces algunas de estas señales en tu hijo /diagonal o alguien cercano, es crucial actuar con prontitud. No permitas que el bullying siga afectando su bienestar y su desarrollo académico y emocional. Si necesitas ayuda para abordar esta situación y apoyar a tu hijo /diagonal o a alguien que conoces, te recomendamos que contactes con nosotros. En Avance Psicólogos contamos con más de 25 años y colaboramos con psicólogos especialistas en adolescentes que cuentan con la experiencia y las herramientas necesarias para brindar el apoyo adecuado tanto a la víctima como a su entorno cercano. Mitos sobre el bullying que debes saber. En cualquier tema, los mitos no hacen más que entorpecer la solución de un conflicto, puesto que no permiten ver y valorar la verdadera dimensión del problema. A continuación, te detallamos algunos de los mitos sobre el bullying que mucha gente sigue creyendo, y que no hacen más que dificultar el conocimiento de la realidad. 1. Forma parte del desarrollo vital. Pensar que el bullying no es más que una circunstancia normal que nos sucede a todos en la vida es restar importancia a un problema muy serio. Es necesario, pues, aprender a identificarlo para poner en marcha estrategias efectivas para erradicarlo. Esta tarea no solo implica a padres, madres y profesorado, sino también a los propios compañeros de la víctima. 2. ¿Te fortalece? Otra de las mentiras relacionadas con el acoso escolar es la creencia de que el bullying fortalece a la víctima y la curte para afrontar los problemas de la vida. Nada más lejos de la verdad, ya hemos comentado en la introducción las terribles consecuencias, a menudo irreversibles, que este tipo de acoso puede ejercer sobre el niño o niña. Si bien el acoso es destructivo para la psique de cualquier persona, en el caso de niños o adolescentes que no han alcanzado la edad adulta es todavía más problemático, puesto que a ciertas edades todavía no se tienen las herramientas necesarias para hacer frente a determinados problemas. Además, como la personalidad del niño todavía se está formando, ante un caso de acoso escolar su desarrollo puede verse profundamente perjudicado. Las víctimas de bullying no solo pueden presentar ansiedad y depresión severa, sino que pueden llegar a desarrollar trastorno obsesivo-compulsivo y traumas, entre otros problemas de salud mental. Así que no, el bullying no fortalece, más bien mina el bienestar psíquico de la persona. 3. No tiene consecuencias graves a largo plazo. Muy ligado a la normalización del bullying, al considerarlo algo propio de la edad, está el mito de que no tiene consecuencias graves a largo plazo. Nada más lejos de la realidad, ya hemos visto cómo puede destruir la salud mental de la víctima, y en casos muy graves, puede acabar en tragedia. 4. Prejuicios de género. Seguro que más de una vez has escuchado que las niñas no hacen bullying, o que lo hacen menos. Quizá el mito provenga de la creencia tradicional de que los varones tienden más a la agresividad, en todo caso, no es cierto. El acoso escolar no entiende de sexos ni de géneros, el bullying puede ser ejercido por cualquier persona y contra cualquier persona. Por otro lado, otro de los prejuicios que, tristemente, todavía prevalecen, es que el niño o niña que llora o se queja es un ser débil. Está muy relacionado con el mito de aguantar para ser más fuerte, en todo caso, lo único que hace este prejuicio es revictimizar al afectado. Los educadores y los padres y madres deben valorar el acto de denunciar un acoso por parte de la víctima, de lo contrario, solo estamos escondiendo y eternizando el problema. 5. Los insultos constantes y el ciberbullying no son tan graves.
El acoso adquiere múltiples formas, y no solo se manifiesta en forma de violencia física. Existe una tendencia a considerar como bullying solo esta última manifestación, cuando esto no es así. Está comprobado que el acoso psicológico es igual de dañino. A veces, incluso peor, puesto que deja secuelas psicológicas, a menudo perennes, en el niño /diagonal. Además, es mucho más silencioso y difícil de detectar. Así, considerar que las palabras no son agresivas es un error. Los insultos y las vejaciones orales constantes destruyen la autoestima de la víctima y dificultan su desarrollo como adulto, además de dejar, como ya hemos dicho, secuelas psicológicas que pueden llegar a ser graves. Por último, es necesario reseñar el ciberbullying, que desgraciadamente ha adquirido mayores dimensiones en los últimos años a causa de la expansión de Internet y las redes sociales. El ciberbullying se ejerce a través de estos medios, por ejemplo, publicando imágenes de la víctima para escarnecerla, enviándole mensajes intimidantes o humillantes, etc. Pensar que esta modalidad de acoso no es tan grave es no comprender el alcance del problema. Precisamente, a través de las redes el insulto o la humillación llegan a más personas y, por tanto, la vergüenza y el desamparo de la víctima puede llegar a ser mayor. 6. Si discutes, ya estás practicando bullying. Así como tenemos personas que pueden llegar a considerar tipos de acoso como el verbal o el digital como menos graves, también existen educadores que consideran que cualquier discusión un poco subida de tono entre dos compañeros es bullying. Hay que tener en cuenta que el acoso escolar se realiza con la única intención de hacer daño. Así pues, una discusión normal, por muy airada que sea, no tiene por qué ser bullying, sino, simplemente, un desacuerdo entre dos compañeros. 7. Algunas personas se merecen ser acosadas. No, nadie merece sufrir bullying. Es cierto que los seres humanos sentimos simpatías por algunas personas y que, por otras, solo experimentamos una sensación de rechazo. Sin embargo, que una persona te caiga mal no la hace merecedora de convertirse en víctima de un acoso.